Ahí sí, esto está grabando. Bien, les voy a pedir en primer lugar que silencien los micrófonos y apaguen las cámaras, ¿ya? Solamente cuando vayan a intervenir, por ejemplo, si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieran participar, ya activan el micrófono, ¿ya? Por ahora, ahí sí. Voy a silenciar a todos, ¿ya? Para que podamos escucharnos bien. Me parece que, a ver, Antonio, ¿qué más tiene activado el... Ahí sí, ya para poder escucharnos. Bien, chicos, ya voy a compartir pantalla. Ya, la idea es que, como les comentaba, en estas clases podamos resolver dudas, ya, por ejemplo, si ustedes, no sé, tienen alguna duda del trabajo o alguna inquietud de la asignatura, podamos aprovechar este espacio, ¿cierto?, para resolverlo, ¿ya? Bueno, lo primero que vamos a ver, me dicen ahí si es que van viendo bien la pantalla, ¿ya? Vamos a revisar la guía número 1, ¿ya? Sobre, ¿cierto?, los clásicos. ¿Se acuerdan que esas dos guías he estado viendo esta semana? ¿Ya? Vamos a revisar primero la guía número 1, ¿ya? Sobre por qué leer a los clásicos de Italo Calvino, ¿ya? Espero que les haya gustado igual ese texto, ya sea que estén de acuerdo o en desacuerdo con el concepto de los clásicos, ¿ya? Pero la idea era un poco incentivar la lectura, ¿ya? Todos estos textos, la idea de ellos es que generar el pensamiento crítico, que ustedes sean capaces de elaborar su propia crítica sobre los textos, ¿ya? Bueno, la idea es que yo lo voy a ir leyendo y ustedes pueden ir comentando igual, ¿ya? Bien, voy a leer la primera parte. ¿Por qué leer a los clásicos? Parte 1. Ya, en primer lugar, quiero que comentemos el concepto de clásico. Ustedes saben que los clásicos son aquellos textos, libros, ¿verdad? En general, que por la tradición o porque los expertos, la gente que se dedica al estudio de la literatura, ha dicho ya, este texto aporta por su valor cultural o aporta, por ejemplo, por las técnicas literarias que usa. Por ejemplo, como pasó con Niebla, ¿cierto?, de Miguel de Unamuno, donde ustedes veían que había una técnica ahí que era, pues, ¿cierto?, una técnica narrativa, donde eh, el narrador o más bien el autor se volvía personaje dentro de la historia, y había todo un cuestionamiento entre realidad y ficción. ¿Ya? Por esa técnica es que Niebla de Miguel de Unamuno se volvió un clásico. Lo mismo nos pasa con las obras de William Shakespeare, por ejemplo, donde el drama, la forma en que desarrolla a los personajes, la profundidad psicológica, por ejemplo, la ambición, lo que es todos los dramas que hay, por ejemplo, en Hamlet, Romeo y Julieta, ¿cierto? Entre otros, ha hecho que esos libros se vuelvan universales. Por ejemplo, Romeo y Julieta, por el tema del amor, como cierto, un amor que va más allá de la vida y más allá de la muerte, un amor que trasciende. O si pensamos en el Quijote de la Mancha, por ejemplo, en el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, se volvió clásico porque viene a ser un cuestionamiento a cómo eran las novelas de caballería, a las novelas de esa tradición, y viene a ser una novela moderna. Y así hay muchos ejemplos en la literatura. ¿Qué les parece este concepto de clásico? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les gustan los libros clásicos o no les gustan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de los clásicos? Chicos, chicas, ¿qué piensan de los clásicos? La idea es que vayan participando. ¿Qué piensan de esta idea de los clásicos? ¿Están de acuerdo con que existan los clásicos o no les gusta esa categoría? ¿Qué piensan? ¿Ya? Bueno, la idea es que se vayan motivando a participar. ¿Ya? Bueno, me dicen, se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Ven ahí el texto de Italo Calvino? ¿Se ve bien? Chicos, ¿lo ven bien o no? Me van comentando cualquier cosa, ya lo voy a ir leyendo. Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir, estoy releyendo y nunca estoy leyendo. ¿Ya? Esta primera clasificación, porque lo que se va a hacer a lo largo de este ensayo, ¿ya? Es más bien darnos distintas definiciones de clásico para finalmente ver con cuál nos quedamos nosotros, o más bien hacernos pensar, ¿cierto?, si los clásicos realmente son lo que son, y por cuál es la razón que llamamos un texto clásico, o qué lo hace ser clásico y por qué le damos ese valor.
Claro, porque generalmente en esta primera definición lo que se propone es más bien que muchas veces está mal visto decir que alguien nunca ha leído un clásico o que no se ha leído un clásico, ya sobre todo en ciertas como grupos sociales, esferas sociales. Ya a eso apunta esa definición. Dice, es lo que ocurre, por lo menos entre esas personas que se supone de vastas lecturas, o cierto que ya que son expertas o que les gusta mucho leer, se ve mal que no hayan leído los clásicos. No vale para la juventud, edad en la que el encuentro con el mundo y con los clásicos como parte del mundo, vale exactamente como primer encuentro. O sea, más bien es para las personas que ya son más adultas, que se supone que cuando eran jóvenes se encontraron con ese libro. Pero en realidad yo soy de la idea de que uno no debe juzgar a otro por el hecho de que no conoce un libro. O sea, no todos tenemos la misma experiencia. Y no necesariamente, bueno, y eso lo vamos a ver más adelante, no porque no haya leído un clásico o no le gusten los libros clásicos, significa que va a ser un mal lector, entre otras cosas. El prefijo iterativo delante del verbo leer, es decir, releer, puede ser una pequeña hipocresía de todos los que se avergüenzan de admitir que no han leído un libro famoso. Es como si nos dijeran, por ejemplo, que no han leído Cien años de soledad de García Márquez, entre otros. ¿Ya? Para tranquilizarlos, bastará señalar que por vastas que puedan ser las lecturas de formación de un individuo, siempre queda un número enorme de obras fundamentales que uno no ha leído. Y eso nos pasa a todos, porque obviamente por más que quisiéramos, nunca durante toda nuestra vida vamos a poder leer todo. Entonces, obviamente uno siempre se va por aquello que le gusta, ¿cierto? Por los temas que te interesan, algo quizás, por ejemplo, algún libro que está basado en alguna película, o un libro más bien que fue llevado al cine, por ejemplo, ¿ya? Acá dan otro ejemplo. Quien haya leído todo Heródoto, Heródoto, acuérdense que por cultura general es el padre de la historia, desde el punto de vista de la historia desde la Grecia antigua, ¿ya? Y todos Tucídides, que levante la mano, y San Simon y el cardenal de Reps, pero los grandes ciclos novelescos del siglo XIX son también más nombrados que leídos. En Francia se empieza a leer Balzac en la escuela. Balzac es una obra, es cierto, una novela de todo lo que es el realismo francés, ¿ya? Y por la cantidad de ediciones en circulación se diría que sigue leyéndose después. Pero en Italia, si se hiciera un sondeo, me temo que Balzac ocuparía los últimos lugares. O sea, a lo que apunta acá es que obviamente la gente, las personas van a leer mucho más un texto dependiendo de dónde se encuentran. Por ejemplo, obviamente, como estamos en nuestro país, vamos a leer quizás más literatura chilena, entre otras cosas. Las personas de Italia van a preferir su literatura y así, ¿ya? Por otra parte, dice, los apasionados de Dickens en Italia son una minoría reducida de personas que cuando se encuentran empiezan enseguida a recordar personajes y episodios como si se tratara de gentes conocidas. Por ejemplo, de Dickens tenemos esto del fantasma de la Navidad pasada, ¿cierto? Esas películas de Navidad. Ahí esos cuentos de Navidad son de Charles Dickens, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Hace unos años, Michael Butor, que enseñaba en Estados Unidos, cansado de que le preguntaran por Émile Zola, ¿ya? A quien nunca había leído, se decidió a leer todo el ciclo de Round McQuart. Descubrió que era completamente diferente de lo que creía, una fabulosa genealogía mitológica y cosmogónica. La palabra cosmogonía significa del origen del mundo, que describió en un hermosísimo ensayo. Esto para decir que leer por primera vez un gran libro en la edad madura es un placer extraordinario, diferente, pero no se puede decir que sea mayor o menor que el de haberlo leído en la juventud. O sea, no porque no hayamos leído un libro en la juventud, obviamente, no, si lo llegamos a él por primera vez cuando ya somos un poco más mayores, no quiere decir que seamos malos lectores, ¿ya? Esa es la crítica que él hace en esta definición. La juventud comunica la lectura como cualquier otra experiencia, un sabor particular y una particular importancia, mientras que la madurez se aprecian, deberían apreciarse muchos detalles, niveles y significados más. No es lo mismo leer un texto cuando se es joven o cuando se es más maduro, ¿verdad? Porque tenemos otra experiencia, hemos vivido otras cosas, quizás hemos visto más, hemos leído más libros, visto más películas, en fin, todo eso influye, ¿cierto? ¿Ya? Es lo que se conoce como contexto de recepción. ¿En qué momento leemos esa obra? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Algo que acotar? Cualquier cosa me pueden preguntar, no hay problema, pueden intervenir igual, ¿ya? Segunda definición. Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado, pero que constituye una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez
en las mejores condiciones para saborearlo. O sea, esta definición apunta a que los clásicos se pueden leer en cualquier momento, y a veces uno está mejor preparado cuando han pasado los años, o si empezamos a leer un libro y quizás nos cuesta, nos parece como súper agotador, súper tedioso, o no nos llama la atención, pero quizás si lo leemos tiempo después, puede que sí nos guste. O al revés, puede que un libro nos haya gustado mucho la primera vez, pero después cuando lo leemos una segunda vez ya no nos guste. ¿Ya? Lo mismo, o más bien a eso apunta acá. En realidad, las lecturas de juventud pueden ser poco provechosas por impaciencia, distracción, inexperiencia en cuanto a las instrucciones de uso, inexperiencias de la vida, obviamente, porque no hemos tenido la experiencia necesaria para entenderla. Puede ser, tal vez al mismo tiempo, formativas, en el sentido de que dan una forma a la experiencia futura, proporcionando modelos, contenidos, términos de comparación, esquemas de clasificación, escalas de valores, paradigmas de belleza. Todo esto apunta a cuán preparados, ¿verdad?, estamos cuando leemos un texto, cuando leemos un libro, ¿ya? Cosas todas ellas que siguen actuando, aunque del libro leído en la juventud poco o nada se recuerde. Al releerlo en la edad madura, sucede que vuelven a encontrarse esas constantes que ahora forman parte de nuestros mecanismos internos y cuyo origen habíamos olvidado. Hay en la obra una fuerza especial que consigue hacerse olvidar como tal, pero que deja su simiente, ¿cierto? La definición que podemos dar será entonces. ¿Ya? Ahora va a dar la siguiente definición. Este ensayo, la particularidad que tiene, es que se va construyendo, contraponiendo las definiciones, para ver con cuál lector se queda, ¿verdad? Perdón, con cuál definición, perdón, se queda el lector. Bien, chicos, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo mejor o no? ¿Sí? ¿Pueden activar el micrófono y participar? ¿No hay problema? Bien, los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, porque alguna vez lo leímos y decimos, oh, este libro quiero volver a leerlo más adelante, porque me gustó mucho, me llamó la atención, ¿cierto? Ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria, mimetizándose con el consciente colectivo individual. Eso apunta a que a veces hay libros como Romeo y Julieta, como les decía delante, o El Quijote, ¿ya? Que son libros que las personas a veces lo saben por cultura general, saben que existen, pero quizás nunca lo han leído, pero saben que existen porque es algo que se enseña en los colegios, se nombró alguna vez, etc. Por eso, en la vida adulta, debería haber un tiempo dedicado a repetir las lecturas más importantes de la juventud. Si los libros siguen siendo los mismos, aunque también ellos cambian a la luz de una perspectiva histórica que se ha transformado. Sin duda nosotros hemos cambiado y el encuentro es un acontecimiento totalmente nuevo. Por lo tanto, que se use el verbo leer o el verbo releer no tiene mucha importancia. O sea, ahí lo que apunta realmente es que cada vez que uno lee un libro, aunque ya lo haya leído 1000 veces, va a ser una nueva lectura. ¿Por qué? Porque nuestro estado anímico cambió, nuestra predisposición es diferente, la intención con que lo leemos es distinta. ¿Ya? Bien, cuarta definición. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera, ¿cierto? Es lo que explicaba recién, o sea, es como leer un libro nuevo, porque siempre hay algún detalle, algo que no nos fijamos, ya que nos puede llamar la atención. 5. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. ¿Ya? La definición 4 puede considerarse corolario de esta, corolario consecuencia, ¿cierto? O sea, volvemos a leer. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. A lo que apunta esa definición es que en realidad los libros son inagotables. Por más que creamos que lo sabemos de memoria el libro, siempre hay algún detalle, alguna situación, algo del personaje, de la historia de la trama, que en realidad nos va a aportar algo nuevo. ¿Ya? Bien. 7. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido la nuestra. Es decir, que como sabemos que hay personas que ya lo han leído y alguna vez nos comentaron de ese libro, ya tenemos como una intuición de qué va a tratar, a pesar que no los hayamos leído. ¿Ya? Y tras de sí, la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres. Esto vale tanto para los clásicos antiguos como para los modernos. Por ejemplo, si leo la Odisea, leo el texto de Homero, ¿cierto? La Odisea, ustedes saben que este relato de viaje de los últimos 30 días de la guerra de Troya, este libro que es uno de los primeros o de los más antiguos que se conocen, ¿cierto?, de la Grecia antigua. Si no lo han leído,
es un clásico que, como dicen acá, es necesario, es importante conocer, ¿ya? Pero no puedo olvidar todo lo que las aventuras de Ulises, o Odiseo, ¿cierto?, han llegado a significar a través de los siglos. O sea, se hacen relecturas, reinterpretaciones. Hay un poeta que es Cavafis, que ha reescrito el poema Ítaca pensando en Ulises, ¿verdad?, en la Odisea. O está el Ulises de Jane Joyce, que de hecho, denme un minuto, no sé si lo ven, a ver si lo tengo acá. El Ulises, por ejemplo, ¿se ve ahí o no? Díganme si se ve. ¿Vean la cámara? No sé si o se ve la pantalla solamente. ¿Se ve solamente la pantalla o no? Ya, porque en mis manos tengo el libro de Ulises de Jane Joyce, ¿ya? Es un libro que es una relectura del clásico de la Odisea, pero lo actualiza, lo cambia totalmente. O sea, hay una intertextualidad y se relaciona en algunos aspectos, pero en realidad es un libro totalmente distinto a la Odisea. ¿Ya? Después dice, si leo la Odisea, leo el texto de Homero, pero no puedo olvidar todo lo que las aventuras de Ulises han llegado a significar a través de los siglos. Y no puedo dejar de preguntarme si esos significados estaban implícitos en el texto o si son incrustaciones o deformaciones o dilataciones. Leyendo a Kafka, ¿cierto? Yo creo que lo han leído, ¿cierto? Al menos la Metamorfosis. ¿Se acuerdan de la Metamorfosis o no? Chicos, chicas, ¿se acuerdan de la Metamorfosis de Kafka? Chicos, de la Metamorfosis, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Ya en la Metamorfosis, acuérdense que era este texto, esta novela corta igual, donde estaba Gregorio Samsa, ¿cierto? Que se convertía en escarabajo. ¿Se acuerdan? Y ahí tiene todo un significado, ¿verdad? De la relación entre el padre y el hijo y un montón de significados más, ¿cierto? Bueno, no puedo menos que comprobar o rechazar la legitimidad del adjetivo kafkiano, que alude como a esto grotesco, ¿ya? O sea, ahí están en parte de nuestro vocabulario, que escuchamos cada cuarto de hora aplicando a tuertas o a derechas. Si leo Padres e Hijos de Turgeniev o Demonio de Dostoyevsky, por ejemplo, uno conoce mucho Crimen y Castigo, que es otro libro que tengo acá igual, ¿ya? No puedo menos que pensar cómo esos personajes han seguido reencarnándose hasta nuestros días. La lectura de un clásico debe depararnos cierta sorpresa, o sea, siempre hay algo nuevo que tiene que entregarnos, ¿verdad? En relación con la imagen que de él teníamos. Por eso nunca se recomendará bastante la lectura directa de los textos originales, evitando lo posible bibliografía crítica, comentario, interpretación. A lo que apuntan que es mejor leer el texto directo, o sea, conocer primero el texto, el libro en sí, antes que leer una crítica del texto. La escuela y la universidad deberían servir para hacernos entender que ningún libro que hable de un libro dice más que el libro en cuestión. En cambio, hacen todo lo posible para que se crea lo contrario, por una inversión de valores muy difundida. La introducción del aparato crítico y la bibliografía hace las veces de una cortina de humo para esconder lo que el texto tiene que decir y que solo puede decir si se lo deja hablar sin intermediarios que pretendan saber más que él. Bien, hasta ahí. Eso es una crítica que hace más bien a la academia y a la escuela, a los liceos. ¿Hasta ahí alguna duda? Chicos, chicas, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Bien. ¿Ya? Había, bueno, hasta ahí, ¿alguna idea que quieran aportar? ¿Alguna reflexión? ¿Están de acuerdo o desacuerdo con el texto? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escucharlo, sería bueno que participaran. ¿Ya? Bien. Em, Vamos a pasar a la siguiente parte del ensayo. 8. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. ¿Ya? El clásico no nos enseña necesariamente algo que no sabíamos, a veces descubrimos en él algo que siempre habíamos sabido o creído saber, pero no sabíamos que él había sido el primero en decirlo, o se relaciona con él de una manera especial. A veces, por ejemplo, hay cosas que uno cree saber, así como por cultura general, ¿ya? Pero en realidad eso ya lo dijo alguien, eso ya lo escribió alguien, lo escribió un autor, lo dijo un autor. Entonces, en realidad ahí los clásicos siempre dijeron algo antes que nosotros supiéramos que eso lo había dicho él, ¿ya? Y esta es también una sorpresa que da mucha satisfacción, como la da siempre, el descubrimiento de un origen, de una relación, de una pertenencia. De todo esto podríamos hacer derivar una definición del tipo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan del concepto de intertextualidad?
La intertextualidad es la relación que hay entre diferentes textos, ¿ya? ¿Se acuerdan o no? Por eso acá apunta un poco a eso, que a veces hay textos que inspiraron a otros, ¿ya? O por ejemplo una película que se basó en otro en un libro, en otro texto, ¿cierto? ¿Ya? Como los clásicos de Disney, que siempre hacen inspiraciones, se inspiran en novelas, en libros, ¿ya? Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. ¿Cierto? O sea, a veces uno cree conocer un libro porque escuchó de él, pero realmente cuando uno realmente lo lee, se da cuenta, ah, no, no es lo que yo pensaba que era, no es como me habían contado. Por eso siempre es mejor uno leer el texto, el libro, ¿ya? Naturalmente, esto ocurre cuando un clásico funciona como tal, esto es, cuando establece una relación personal con quien lo lee. Si no salta la chispa, o sea, te tiene que provocar algo, porque si uno está leyendo un libro y el libro no te provoca nada, o sea, ¿para qué vamos a leer ese libro? ¿Ya? Por eso a mí sobre todo me interesa, como estamos en esta asignatura de taller de literatura, se supone que ustedes están porque les gusta leer, ¿cierto? Imagino que les gusta escribir igual. Díganme si hay algún libro que no les gusta, para yo tenerlo presente igual, ¿ya? Porque la idea es que los libros algo nos provoquen, por algo nos cause, si no, ¿para qué los vamos a leer, ¿cierto? O sea, si un libro no nos provoca nada, o sea, no tiene sentido. ¿Ya? Naturalmente, esto ocurre cuando un clásico funciona como tal, esto es, cuando establece una relación personal con quien lo lee, ¿cierto? O sea, a veces uno se identifica tanto con los personajes, con el protagonista o la protagonista, sobre todo en estos libros a veces que son un poco bestseller, ¿cierto? Que ese es el tema que están trabajando esta semana, ya, para que lo vayan viendo, que esa literatura que a veces vende más, ¿por qué? Porque son como personajes que uno se puede identificar con ellos, que son como más realistas, bueno, depende ahí el género que a ustedes les guste leer. ¿Ya? Si nos salta la chispa, no hay nada que hacer. No se leen los clásicos por deber o por respeto. O sea, ahí está haciendo una crítica, ¿cierto? Que por qué vamos a leer un libro, aunque por mucho que haya sido catalogado como el mejor, no sé, de su tiempo, si no nos dice nada, ¿ya? Sino solo por amor. Salvo la escuela debe hacerte conocer bien o mal cierto número de clásicos, entre los cuales, o con referencia a los cuales, podrás reconocer después de tus clásicos. ¿Ya? Eso, bueno, aquí también hace una crítica a la función del colegio, del liceo, ¿cierto? De más bien de que uno conoce ciertos libros. Yo creo que a más de alguno le ha pasado que alguna vez lo hace leer, o lo hacemos leer un libro, y a ustedes no les gusta, ¿ya? A veces uno escoge los libros porque son clásicos, pero a lo mejor ustedes o alguno no está preparado para leer ese libro en ese momento. Entonces, igual hay que entender que a veces no todos nos tiene que gustar el mismo libro, ¿ya? Esa es parte de la diversidad, igual de la variedad de gustos, no, no todos somos iguales. ¿Ya? La escuela está obligada a darte instrumentos para efectuar una lección. Eso sí, como que uno conozca, ¿cierto? Tenga alguna referencia, al menos para conocimiento general, ¿verdad? Cultura general al menos. Pero las elecciones que cuentan son las que ocurren fuera o después de cualquier escuela. O sea, cuando uno ya después, cuando no sé, pues cuando estén en la universidad, cuando sean mayores, y digan, voy a leer este libro porque me interesa, porque me gusta. Eso es interesante, que ustedes no pierdan ese amor por la lectura, porque después, si algún día tienen hijos, transmitirles ese amor por los textos, encuentro que eso es muy bonito, de enseñarles, o ustedes también, de algún momento, leer por lo menos un libro al año, porque para no perder el hábito, ¿cierto? Aparte que los libros siempre te dejan alguna enseñanza, algún mensaje, ¿ya? Solo las lecturas desinteresadas puede suceder que te tropieces con el libro que llegará a ser tu libro. O sea, yo creo que todos, más, o más de un libro, ¿cierto? Es nuestro libro favorito. Por ejemplo, a mí me gustan varios, pero no sé, uno que leí en el verano era Cumbres Borrascosas, ¿ya? De Emil Bront, ¿cierto? Ese me llamó mucho la atención. Es un libro que quería leer hace mucho y no lo había terminado y ahora lo pude terminar. Otro libro que el que ustedes leyeron, Niebla, también siempre me gustó mucho, me llamó mucho la atención y como lo veía en los ensayos de ustedes, parece que al parecer igual le gustó bastante, que era cómo jugaba con la ficción, cómo el personaje increpaba al autor. Todos esos libros te dejan algún mensaje. Eh, Hay varios, por ejemplo, cuando ahora leamos poesía, cuando leamos Altazor, que deberían estar leyéndolo, ¿ya? Ese libro de poesía de Altazor fue uno de los que más me gustó cuando me empezó a gustar la poesía. Ya más adelante lo vamos a comentar, ¿ya? Entre otros. Conozco a un excelente historiador del arte, hombre de vastísimas lecturas, que entre todos los libros han concentrado su predilección más honda en las aventuras de Pickwick y con cualquier pretexto cita frase del libro de Dickens y cada hecho de la vida lo asocia con episodios
pickwickianos. Esto es entretenido igual porque le ponen estos adjetivos en relación al nombre de los autores de los libros, ya de acuerdo a cómo eran los personajes. Poco a poco, el mismo, el universo, la verdadera filosofía, han adoptado la forma de las aventuras de Pickwick en una identificación absoluta. Llegamos por este camino a una idea de clásico muy alta y exigente. Definición 10. Llámase clásico a un libro que se configura como equivalente del universo. A semejanza de los antiguos talismanes, con esta definición nos acercamos a la idea del libro total, como lo soñaba Mallarmé. Acá ustedes se están fijando, ¿cierto?, que hay varios autores, varios libros que nombran. Sería interesante que en algún momento buscaran un poco, investigaran un poco más de quiénes son estos autores, quiénes son estos libros, para que tengan como más sentido e interpreten mejor estos textos, este ensayo, ¿ya? Como libro total se refiere fundamentalmente que hay libros que lo dicen todo, ¿ya? Que tienen mucho significado. Pero un clásico puede establecer una relación igualmente fuerte de oposición, de antítesis. Todo lo que Jean-Jacques Rousseau, filósofo de la época de la Revolución Francesa, piensa y hace me interesa mucho, pero todo me inspira un deseo incoercible de contradecirlo, de criticarlo, de discutir con él. Incide en ello una antipatía personal en el plano temperamental, porque a veces uno no está de acuerdo con el autor, pero te puede gustar el libro que escribió. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos, a veces se ha criticado a Pablo Neruda de ser machista, entre otras cosas, pero en realidad igual él obtuvo el premio Nobel de literatura, o sea, más bien a lo que voy con eso es que puede que no te guste el autor, como su biografía, lo que hizo, pero ¿por qué tenemos que juzgar un libro, su obra, por cómo se comportaba el autor, por ejemplo? Bueno, o algunos pueden estar de acuerdo y si no les gusta el autor real, ¿por qué van a leer su libro? También puede ser, ¿ya? Pero en ese sentido, me bastaría con no leerlo, y en cambio no puedo menos que considerarlo entre mis autores. Diré, por tanto, tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él. Acá es bien interesante porque, como les decía adelante, probablemente más de alguno va a tener un libro favorito. Y ese libro favorito nos gusta o no nos gusta, o de caso que queramos como puede haber un libro que odiemos, probablemente ese libro que nos guste va a ser que tiene algo de nosotros, lo vemos reflejado en él, o algo nos aportó en su momento, por algo nos causó interés, ¿verdad? Nos gustó. O si no nos gusta es porque algo vemos en ese libro que no va con nosotros. ¿Ya? O sea, de acuerdo a nuestra personalidad. Después dice, creo que no necesito justificarme si empleo el término clásico sin hacer distingos de antigüedad, de estilo, de autoridad. Lo que para mí distingue al clásico es tal vez solo un efecto de resonancia que vale tanto para una obra antigua como para una moderna, pero ya ubicada en una comunidad cultural. Podríamos decir, un clásico es un libro que está antes que otros clásicos, ¿cierto? O sea que son la base para eh, futuros libros. Pero quien haya leído primero los otros y después leer aquel, reconoce enseguida su lugar en la genealogía. O sea, que hay libros que se basaron en otros y aunque lo leamos después esos clásicos, cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta que, ese libro que leímos se inspiró en este otro. ¿Ya? Al llegar a este punto, no puedo seguir aplazando el problema decisivo que es el de cómo relacionar la lectura de los clásicos con todas las obras, perdón, con todas las otras lecturas que no son de clásicos. Ahí lo pueden, y es bien interesante, el concepto de bestseller, porque los bestsellers no siempre son clásicos y la mayoría de las veces se oponen los clásicos como literatura de buena calidad a la literatura de bestseller como libros que venden mucho pero no son muy buenos. Muchos recordarán los libros de J.K. Rowling, ¿cierto? Los libros de Coelho, los libros de Tolkien, ¿cierto? Que son clásicos, los libros también de Isabel Allende, entre otros tantos, ¿cierto? Que de alguna manera la gente lo lee mucho, o los libros de autoayuda, y no son malos. O sea, yo creo que está bien leerlos si uno quiere leerlos, porque es decisión de cada uno, ¿verdad? Pero a veces se ve como mal, ¿verdad? Mal visto, ¿cierto? Pero eso más bien son prejuicios, ¿ya? Problema que va entonces unido a preguntas como, ¿por qué leer a los clásicos en vez de concentrarme en lecturas que nos hagan entender más a fondo nuestro tiempo? O sea, ¿por qué leer libros de 100, de 500, de 1000 años atrás, cuando puedo leer libros de mi época, libros actuales, libros que salió este mes, libros que salió este año? ¿Ya? Eso, bueno, va a criterio de cada uno, ¿cierto? Bien.
¿Y dónde encontrar el tiempo, la disponibilidad de la mente para leer los clásicos? Porque obviamente a veces implican mayor desafío, son como un desafío para nosotros, ya por las técnicas, por cómo están escritos. Excedidos como estamos por la luz de papel impreso de la actualidad, claro que se puede imaginar una persona afortunada que dedique exclusivamente el tiempo, la lectura de sus días a leer a Lucrecio. Todos estos son, quizás son autores que no conocen, ya, pero los podrían buscar. Lucrecio, Luciano, Montaigne, Erasmo, Quevedo, Marlowe, El discurso del método, el Wilhelm Meister, Coleridge, Ruskin, Proust, Valery. Todo lo último es poesía, ¿ya? Y Proust, no, Proust en Búsqueda del tiempo perdido, eso es una novela, que es bien interesante igual, porque ahí trabaja el tema del tiempo, las anacronías, ¿ya? Con alguna divagación en dirección a Murasaki o a las sagas irlandesas, ¿ya? Todo esto sin tener que hacer reseñas de la última reedición, ni publicaciones para unas suposiciones, ni trabajos editoriales con contrato de vencimiento inminente. Para mantener su dieta sin ninguna contaminación, esa afortunada persona tendría que abstenerse de leer los periódicos, no dejarse tentar jamás por la última novela o la última encuesta sociológica. Lo que quiere decir ahí es que si nosotros nos proponemos leer todos los clásicos, probablemente no tendríamos tiempo para nada más, o sea, no tendríamos tiempo para leer las noticias, para ver televisión, o sea, no es la idea, ¿ya? La idea siempre es buscar aquello que te guste, que te llame la atención, ¿ya? Habría que ver hasta qué punto sería justo y provechoso semejante rigorismo, ¿ya? Es una crítica. La actualidad puede ser trivial, ¿cierto? Mortificante, puede que a veces a uno no le guste lo que está pasando en la realidad, por ejemplo, lo que estamos viviendo obviamente ahora en pandemia, por ejemplo. Y a veces un libro puede servirte para evadir, ¿cierto? Escapar a esa realidad, ¿ya? Pero sin embargo, es siempre el punto donde hemos de situarnos para mirar hacia adelante o hacia atrás, ¿cierto? Para poder leer los libros clásicos hay que establecerse, hay que establecer desde dónde se los lee. De lo contrario, tanto el libro como el lector se pierden en una nube intemporal. Ya vamos a buscarle un sentido. Así pues, el máximo rendimiento de la lectura de los clásicos se lo obtiene quien sabe alternarla con una sabia dosificación de la lectura de actualidad. O sea, acá viene una recomendación. ¿Es bueno conocer los clásicos? Sí, excelente, porque te da cultura general, te permite ampliar lo que tú conoces, pero también es importante eh, leer otros libros, los bestsellers, el libro que salió esta semana, un libro que le gusta a tus amigos, que le gusta a ti, por ejemplo, etc. ¿Ya? Y finalmente, esto no presupone... ¿Quién encendió el audio? ¿Van a intervenir? ¿Van a preguntar, chicos? ¿O no? Ya. Una equilibrada calma interior puede ser también el fruto de un nerviosismo impaciente, de una irritada insatisfacción. Tal vez el ideal sería oír la actualidad como el rumor que nos llega por la ventana. Es una metáfora, ¿ya? Y nos indica los atascos del tráfico, las perturbaciones meteorológicas, etc. La definición 13, y ya llegando al final del ensayo, es clásico en lo que tiende a relegar la actualidad a categoría como de ruido de fondo. O sea, esto es como bien feo en realidad esa definición, no estoy muy de acuerdo, porque ve como los clásicos como si fueran lo más canónico, lo mejor, y deja como lo actual, lo moderno, lo contemporáneo como algo que no te va a aportar nada, o que como literatura, casi como literatura basura. ¿Ya? Bien. Párrafo 14, o la definición 14 dice, es clásico lo que persiste como ruido de fondo, incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone. O sea, que aunque vivamos una realidad muy distinta a lo que vemos en esos libros, aún así nos llaman la atención. ¿Ya? Queda el hecho de que leer los clásicos parece estar en contradicción con nuestro ritmo de vida, ¿cierto? Sobre todo en esta sociedad que va tan rápido, ¿cierto? Que no conoce los tiempos largos, la respiración del ocio humanístico, y también en contradicción con el eclecticismo de nuestra cultura. Eclecticismo significa que es bien diverso, que es como los puntos medios, como que son esas visiones como que no son tan extremistas, ¿ya? Que nunca sabría confeccionar un catálogo de los clásicos que convenga a nuestra situación. Estas eran las condiciones que se presentaron plenamente para Leopardi, dada su vida en la casa paterna, el culto de la antigüedad griega y latina, ya, el legado de Monaldo, etcétera, etcétera. Después también algunos ejemplos más, y después para finalizar lo siguiente, después tendría que reescribirlo una vez más para que no se crea que los clásicos se han de leer porque sirven para algo. O sea, finalmente, la tesis final, la tesis más importante de este ensayo estaba al final. Sería un ensayo inductivo, ¿ya? Porque él lo que plantea realmente es que los clásicos no tienen por qué servir para algo. ¿Qué pasa si un clásico no sirve para nada y está ahí nomás? ¿Ya? Esa es la crítica que hace este ensayo.
La única razón que se puede aducir es que leer los clásicos, y si alguien objeta que no vale la pena tanto esfuerzo, citaré a Cioran, que no es un clásico al menos de momento, sino un pensador contemporáneo que solo ahora se empieza a traducir en Italia. Mientras le preparaban la cicuta, Sócrates aprendía un aria para flauta. ¿De qué te va a servir? Claro, porque se iba a morir, se iba a morir en ese momento. Le preguntaron, para saberla antes de morir. O sea, la reflexión final que nos deja este ensayo es que al menos nos puede dar un sentido para la vida. Bien, chicos, eso era lo que tenía preparado para esta clase. No sé si quisieran comentar, qué les pareció, algún aporte, eh, encontraron muy difícil el texto, les gustó, no les gustó. Quiero escucharlos antes que termine la clase. ¿Algún aporte? ¿Algo que quieran decir? Chicos, chicas, ¿algo que quieran aportar? A ver, voy a activar los micrófonos, ¿ya? Para que puedan participar. ¿Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Les quedó claro? ¿Está muy difícil el texto? ¿Les quedó clara la explicación? ¿Sí o no? Me gustaría escucharlos para que sea más interactivo. Yo tengo una duda con respecto al libro que tenemos que leer ¿Ya? actualmente, Altazor. ¿Ya? ¿Ya? Ujú. ¿No tiene una fecha estimada para cuándo va a ser como la Sí, actividad mira, de ese libro? de hecho sí, gracias por la pregunta. La próxima semana, de hecho, sí, 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 porque yo se lo di hace como un mes y estaba dentro de la... Pero en todo caso van a ser, como hemos dividido las actividades, van a ser en dos partes. Espero que les guste la actividad que pensé. ¿Conocen los booktubers? ¿Han escuchado de los booktubers o no? Esa es mi idea, que hagan un booktuber relacionado a este libro. ¿Qué es un booktuber? Los booktubers son como, yo creo que han visto canales de YouTube, donde hay youtubers, ¿cierto?, que tienen su propio canal, ¿ya? Los booktubers que son videos donde uno recomienda un libro. Mi idea era que ustedes fueran capaces de crear un video que ya sea recomienden el libro o lo critiquen. Ahí les voy a mandar en la próxima semana, cómo hacerlo. Vamos a trabajar durante 2 semanas esa actividad, ¿ya? La idea era como grabar un video de máximo 2, 3 minutos, donde ustedes hablaran del libro, lo comentaran, ¿ya? Y bueno, eso es como pensado para todos, pero si alguno quisiera hacer otra actividad, voy a dar dos opciones. Voy a dar la actividad de crear un booktuber y alguna otra que voy a pensar, ¿ya? Pero la idea es que participen, porque se motiven, que graben el video, que podamos hacer algo entretenido. No sé qué les parece esa idea para salir de la evaluación tradicional, o les gusta, no les gusta, ¿no? Chicos, nos queda menos de un minuto.